Marisol había dedicado su vida a perseguir el sueño de tener un restaurante propio. Junto a su esposo, Diego, había trabajado durante años en diferentes empleos para ahorrar lo suficiente y, finalmente, abrir el Rincón de Marisol, un acogedor restaurante en un barrio tradicional de Granada. El local, pequeño pero lleno de carácter, reflejaba su pasión por la cocina casera y su deseo de crear un espacio donde las personas se sintieran como en casa. Desde las primeras semanas, el restaurante comenzó a ganar notoriedad. Los vecinos se enamoraron de sus guisos tradicionales, del pan recién horneado y del ambiente familiar. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Apenas unos meses después de la apertura, Diego falleció en un trágico accidente automovilístico. La pérdida dejó a Marisol devastada, pero sabía que no podía permitirse flaquear. Con una hija de 7 años, Lucía, que dependía completamente de ella, y un restaurante que requería constante atención, Marisol decidió seguir adelante sola. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, atendiendo a los clientes, cocinando y asegurándose de que todo funcionara. A pesar de su determinación, la situación comenzó a complicarse. La competencia en el barrio era feroz, y muchos de los clientes habituales se fueron a nuevos lugares que ofrecían precios más bajos. Cada mes, las cuentas se acumulaban y las deudas crecían. Aunque Marisol intentaba mantener una sonrisa frente a los clientes, en su interior sentía que el peso de las responsabilidades estaba por aplastarla. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba las mesas después de un almuerzo particularmente lento, Marisol notó a un hombre mayor parado bajo el toldo frente al restaurante. Estaba empapado, con ropa vieja y desgastada, y parecía dudar antes de entrar. Después de unos segundos, Marisol dejó el trapo en la mesa y se acercó a la puerta. «Buenas tardes, señor, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz suave. El hombre levantó la mirada, sorprendido por su amabilidad. «No quería molestar, señora. Solo buscaba refugio de la lluvia». Marisol lo miró con atención. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y esperanza. «Por favor, entre. Le prepararé algo caliente». El hombre intentó negarse, murmurando que no tenía dinero para pagar, pero Marisol no permitió que se marchara. Lo condujo a una mesa cercana a la ventana y le sirvió un plato de estofado caliente, acompañado de pan fresco y un vaso de agua. Mientras el hombre comía, Marisol no pudo evitar observarlo. Comía con lentitud, como si saboreara cada bocado, y sus manos temblaban ligeramente al sostener la cuchara. Cuando terminó, se levantó con dificultad y le agradeció con voz quebrada: «Señora, no sé cómo agradecerle esto. Algún día encontraré la forma de devolverle su bondad». «Solo cuide de usted mismo», respondió Marisol con una sonrisa, sin saber que esas palabras simples marcarían el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Marisol pensó en el hombre. Durante meses había sentido que su trabajo carecía de propósito, que estaba atrapada en un ciclo de esfuerzo interminable sin recompensa. Pero ese pequeño acto de bondad le recordó por qué había abierto el Rincón de Marisol, no solo para ganar dinero, sino para crear un espacio donde las personas pudieran sentirse acogidas, incluso en sus peores momentos. Sin embargo, lo que Marisol no sabía era que el hombre no era quien aparentaba ser, y que su decisión de ayudarlo tendría repercusiones más grandes de lo que jamás habría imaginado. El día que Marisol vio por primera vez al hombre mayor fue un día especialmente lluvioso. Las calles de Granada estaban vacías, y los pocos que caminaban por allí se refugiaban bajo paraguas o corrían hacia algún lugar cerrado. Desde temprano, Marisol había notado que el clima no ayudaba a atraer clientes al restaurante. Mientras limpiaba la barra, miraba por la ventana con la esperanza de que alguien entrara, pero la calle permanecía desierta. Entonces lo vio. Un hombre mayor, con un abrigo empapado y zapatos gastados, caminaba lentamente por la acera, luchando contra el viento y la lluvia. Al principio, Marisol pensó que se trataba de un vecino que intentaba llegar a su casa, pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que no parecía tener un destino claro. El hombre se detuvo frente al restaurante, mirando el cartel de El Rincón de Marisol, y luego bajó la vista, como si dudara en entrar. Marisol sintió un impulso de salir a hablar con él. Algo en su postura, en la manera en que sujetaba su sombrero con ambas manos, la conmovió profundamente. Salió rápidamente y lo llamó desde la puerta. «Señor, por favor, entre. No puede quedarse bajo la lluvia», dijo con una sonrisa cálida. El hombre levantó la mirada, sorprendido por su invitación.
No quiero molestar, respondió con voz ronca, pero su expresión reflejaba cansancio y hambre. No es ninguna molestia. Venga, le prepararé algo caliente, insistió Marisol. El hombre finalmente accedió y entró al restaurante, dejando un pequeño charco de agua bajo sus zapatos mojados. Marisol lo condujo a una mesa cerca de la ventana y le sirvió un plato de guiso caliente con pan fresco. Mientras él comía, ella no pudo evitar observarlo. Tenía manos grandes, marcadas por el tiempo y el trabajo, y aunque su rostro estaba arrugado, sus ojos mantenían un brillo especial, como si ocultaran una historia interesante. Gracias, señora. Esto significa más de lo que puedo expresar, dijo el hombre cuando terminó de comer. Su voz temblaba ligeramente, y parecía buscar las palabras correctas. Marisol le sonrió. No se preocupe por nada. Solo cuide de usted mismo. El hombre la miró fijamente por un momento antes de levantarse. Mi nombre es Santiago. No tengo cómo pagarle ahora, pero le prometo que algún día encontraré la forma de devolverle este gesto. Marisol no esperaba volver a verlo. Pensó que sería una de esas interacciones fugaces que, aunque significativas, no dejan rastros duraderos. Pero al día siguiente, cuando se acercaba la hora del almuerzo, vio a Santiago nuevamente frente al restaurante. Esta vez no estaba bajo la lluvia, pero seguía luciendo igual de cansado. Lo que Marisol no sabía era que Santiago llevaba semanas vagando por las calles de Granada. Antes, había sido un carpintero talentoso, conocido por su habilidad para tallar figuras de madera y construir muebles que duraban generaciones. Pero una serie de malas decisiones y una crisis financiera lo dejaron sin trabajo y sin hogar. Santiago había perdido todo, excepto su dignidad y una pequeña bolsa de herramientas que llevaba consigo a donde fuera. La noche anterior, después de recibir la comida de Marisol, Santiago se había refugiado en un portal cercano. Mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en su gesto. Para él, esa comida había sido más que un alivio temporal, había sido un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Decidió que tenía que agradecerle de alguna manera, aunque no sabía cómo. Cuando volvió al restaurante al día siguiente, llevaba consigo una de las pocas cosas que aún poseía, una figura de madera que había tallado semanas atrás. Era un pequeño pájaro en pleno vuelo, símbolo de libertad y esperanza. Aunque dudó antes de entrar, finalmente reunió el valor y empujó la puerta. Señora Marisol, dijo, sosteniendo el pájaro de madera. Quiero darle esto como agradecimiento. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Marisol tomó la figura con delicadeza y la examinó. El detalle del tallado era impresionante, y el simbolismo no pasó desapercibido. Es hermoso, Santiago. Gracias. Pero no tenías que hacer esto. Es lo único que puedo ofrecer, respondió Santiago con humildad. Esa tarde, mientras hablaban, Marisol aprendió más sobre su historia y sobre las circunstancias que lo habían llevado a su situación actual. Aunque no sabía cómo, sentía que su encuentro con Santiago no era casualidad. Después de aquella segunda visita, Santiago se convirtió en un visitante ocasional en el restaurante de Marisol. No siempre pedía comida, a veces simplemente pasaba para saludarla o para dejarle una pequeña figura de madera que había tallado. Marisol, aunque estaba constantemente ocupada con las tareas del restaurante, encontraba tiempo para conversar con él. ¿Siempre trabajaste como carpintero?, le preguntó un día mientras le servía un café. Santiago asintió con una sonrisa melancólica. Desde que era un muchacho. Mi padre tenía un taller en Jaén, y yo aprendí todo de él. Pero cuando murió, las cosas empezaron a complicarse. Perdí el taller durante una mala racha, y de ahí todo fue cuesta abajo. Marisol escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de empatía y admiración por este hombre que, a pesar de las dificultades, mantenía su dignidad y humildad. Aunque Santiago hablaba poco de los detalles de su vida actual, Marisol notaba en sus palabras un trasfondo de dolor y resignación. Una tarde, Santiago apareció en el restaurante con una figura más grande que las anteriores, un árbol robusto con ramas extendidas, tallado con un detalle impresionante. Marisol, sorprendida por la belleza del trabajo, le preguntó cómo había logrado algo tan elaborado. Solo necesitaba algo de tiempo y un lugar tranquilo, respondió Santiago con modestia. Esto es para ti, Marisol. Creo que este árbol representa lo que haces aquí. Eres como sus raíces, sosteniendo todo a tu alrededor. Las palabras de Santiago conmovieron a Marisol más de lo que él podía imaginar.
Aunque se sentía agotada por las dificultades del restaurante, las pequeñas visitas de Santiago le recordaban que su trabajo no era en vano. Sin embargo, su preocupación por el futuro seguía pesando sobre ella. Las deudas crecían, y cada vez era más difícil atraer clientes. Una noche, después de cerrar el restaurante, Marisol se quedó revisando las cuentas. La suma de números rojos en su libreta la hacía sentir desesperada. Aunque había hecho todo lo posible por mantener el negocio a flote, sabía que no podría continuar mucho tiempo más. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno a los pocos clientes que habían llegado, vio a Santiago entrar al restaurante con algo diferente en su expresión. Parecía más decidido que de costumbre. Se sentó en su mesa habitual y esperó a que Marisol terminara de atender a los demás. «Marisol, ¿puedo pedirte un favor?», preguntó Santiago cuando ella finalmente se acercó. «Por supuesto, Santiago. Dime qué necesitas». Él se inclinó ligeramente hacia adelante y, con voz seria, le dijo: «Hay alguien a quien quiero que conozcas. No puedo explicarte mucho ahora, pero es importante. ¿Podrías acompañarme esta tarde?». Marisol, intrigada, aceptó sin dudar. Aunque no entendía por qué Santiago estaba siendo tan misterioso, confiaba en él lo suficiente como para seguirlo. Esa tarde, después de cerrar el restaurante, Santiago la guió por las calles de Granada hasta llegar a una elegante casa en las afueras de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Marisol, mirando la imponente fachada. «Solo confía en mí», respondió Santiago, tocando el timbre. La puerta se abrió, y un hombre vestido con un traje impecable los recibió con una sonrisa. «Gracias por venir, Santiago. Y tú debes ser Marisol», dijo, extendiendo la mano. «Mi nombre es Javier». Marisol no entendía nada. Javier los invitó a pasar a un salón decorado con muebles antiguos y cuadros en las paredes. Mientras tomaban asiento, Santiago le explicó: «Javier es abogado. Me ha estado ayudando con un asunto importante, y quiero que lo escuches». «Señora Marisol», comenzó Javier, «me pidió que manejara un pequeño proyecto en su nombre». Colocó un sobre la mesa frente a ella. «Por favor, ábralo». Con manos temblorosas, Marisol abrió el sobre. Dentro había un cheque por una suma que le hizo contener el aliento. Era suficiente para pagar todas sus deudas y aún le quedaría dinero para mejorar el restaurante. «No entiendo», murmuró Marisol, mirando a Santiago y luego a Javier. «Este es un regalo de agradecimiento», explicó Santiago. «No tengo mucho, pero sí tengo un hijo que, afortunadamente, ha tenido éxito en la vida. Le conté lo que hiciste por mí y le pedí que me ayudara a devolverte el favor». Marisol no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Porque tú me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo», respondió Santiago. «La fe en que aún hay bondad en el mundo». Los días que siguieron a la reunión con Javier fueron un torbellino de emociones para Marisol. Aunque el cheque en sus manos representaba una solución inmediata a sus problemas, también traía consigo un cúmulo de preguntas. ¿Cómo un simple acto de bondad hacia Santiago había desencadenado algo tan extraordinario? Y más importante aún, ¿cómo podía estar segura de que no había condiciones ocultas detrás de este generoso gesto? Decidió compartir lo sucedido con Pilar, su mejor amiga y confidente. Pilar era una mujer pragmática, siempre con los pies en la tierra, y Marisol sabía que su consejo sería sincero. Sentadas en una de las mesas del restaurante después del cierre, Marisol le mostró el cheque y le explicó todo lo que había pasado. «Esto es increíble, Marisol», dijo Pilar, con los ojos fijos en el papel. «¿Te das cuenta de lo que significa? Puedes pagar todas tus deudas, mejorar el restaurante e incluso darte un respiro». «Lo sé», respondió Marisol, con un tono de voz cargado de dudas. «Pero, ¿y si hay algo más detrás de esto? No quiero deberle nada a nadie». Pilar se inclinó hacia adelante, apoyando una mano sobre la de Marisol. «¿Y si simplemente aceptas que es un regalo? A veces, la vida nos sorprende de formas que no entendemos. Has hecho algo bueno por alguien, y ahora ese bien está regresando a ti». Aunque las palabras de Pilar eran reconfortantes, Marisol no podía dejar de sentirse inquieta. Esa noche, después de poner a dormir a Lucía, se quedó mirando la figura del pájaro de madera que Santiago le había regalado. La colocó sobre la mesa, junto al cheque, y se preguntó qué habría hecho Diego, su difunto esposo, en su lugar. Al día siguiente, Marisol decidió enfrentarse a sus dudas directamente. Llamó a Javier y pidió una segunda reunión.
Quería respuestas claras antes de tomar cualquier decisión. Cuando llegó a la oficina del abogado, Javier la recibió con la misma calma profesional que la vez anterior. Entiendo sus preocupaciones, señora Marisol, dijo Javier, después de que ella expresara sus dudas. Permítame ser completamente honesto, mi cliente, el hijo de Santiago, no tiene ninguna intención de pedirle algo a cambio. Todo lo que desea es agradecerle por haber cuidado de su padre en un momento de necesidad. Pero ¿por qué yo?, insistió Marisol. No soy la única que habría ayudado a alguien como Santiago. Javier sonrió levemente. Tal vez no sea la única, pero fue usted quien lo hizo. Su gesto fue sincero, y eso marcó la diferencia. Mi cliente cree que el mundo necesita más personas como usted, y esta es su forma de apoyar su bondad. Aunque las palabras de Javier le ofrecieron algo de paz, Marisol todavía sentía que debía algo a Santiago. Decidió buscarlo para hablar con él directamente, pero durante días no supo nada de él. Nadie en el barrio parecía haberlo visto, y el temor de que nunca pudiera agradecerle correctamente comenzó a crecer en su interior. Finalmente, una tarde lluviosa, mientras cerraba el restaurante, vio una figura conocida bajo el toldo frente a la puerta. Era Santiago, con su sombrero en las manos y el mismo aire tranquilo de siempre. Marisol corrió hacia él antes de que pudiera irse. Santiago, por favor, entra. Tenemos que hablar, le dijo, casi rogándole. Dentro del restaurante, Santiago aceptó una taza de café y se sentó en su mesa habitual. Marisol se sentó frente a él y, con voz firme, le dijo, gracias. Gracias por todo lo que tú y tu hijo han hecho por mí. Pero siento que no puedo simplemente aceptar este regalo sin hacer algo a cambio. Santiago la miró con una mezcla de ternura y seriedad. Marisol, cuando perdí todo, pensé que mi vida ya no tenía valor. Pero entonces tú me ofreciste algo que nadie más me había dado en años, dignidad. No fue solo un plato de comida, fue tu amabilidad, tu forma de tratarme como a un ser humano. Si aceptas este regalo, me estarás ayudando más de lo que crees. Las palabras de Santiago llegaron al corazón de Marisol. Esa noche, después de despedirse de él, tomó una decisión. No solo usaría el dinero para salvar el restaurante, sino que lo convertiría en un lugar que honrara la bondad y la conexión humana que Santiago le había recordado. Los días posteriores a su conversación con Santiago fueron de intensa planificación para Marisol. La decisión de aceptar el dinero no fue fácil, pero ahora que lo había hecho, estaba determinada a usarlo sabiamente. No solo quería pagar las deudas del restaurante, sino también renovar el local y transformar el rincón de Marisol en un espacio que reflejara los valores que Santiago le había recordado: generosidad, comunidad y esperanza. Lo primero que hizo fue sentarse con Pilar para idear un plan. Pilar, con su estilo pragmático, comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaban: reparar las mesas desgastadas, pintar las paredes, mejorar la iluminación y actualizar la cocina. Pero mientras Pilar enumeraba tareas prácticas, Marisol tenía otra idea en mente. Quiero que este lugar sea más que un restaurante, dijo, interrumpiendo a Pilar. Quiero que sea un lugar donde las personas puedan reunirse, compartir historias y sentirse menos solas. Pilar la miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando? Podríamos organizar cenas comunitarias, talleres de cocina o incluso noches de cuentos, explicó Marisol con entusiasmo. Algo que haga que las personas se sientan parte de algo más grande. La idea entusiasmó a Pilar, y juntas comenzaron a planificar no solo la renovación del restaurante, sino también una serie de eventos que atraerían tanto a los vecinos como a nuevos clientes. Con el tiempo, el rincón de Marisol comenzó a transformarse. Las paredes, que antes lucían desgastadas, ahora estaban decoradas con fotografías de la comunidad, muchas de ellas tomadas por los mismos clientes. Las mesas y sillas, reparadas y pintadas, daban al local un aire fresco pero acogedor. En un rincón especial, Marisol colocó la figura del árbol tallado por Santiago, junto al pájaro de madera. Ambos se convirtieron en símbolos del renacimiento del restaurante. El día de la reapertura fue un evento memorable. Vecinos, amigos y nuevos clientes se reunieron para celebrar el inicio de esta nueva etapa. Marisol, visiblemente emocionada, dio un breve discurso antes de que comenzara la cena comunitaria. Hoy no solo estamos celebrando un restaurante renovado, dijo, mirando a la multitud. Estamos celebrando lo que significa ser comunidad, apoyarnos mutuamente y recordar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la bondad. Entre los asistentes estaba Santiago, sentado discretamente en una esquina.
Aunque intentó mantenerse en segundo plano, Marisol lo invitó a ponerse de pie. Quiero que todos conozcan al hombre que me recordó lo importante que es ayudar a los demás, dijo, provocando un aplauso generalizado. Santiago, visiblemente conmovido, agradeció con una sonrisa tímida. Con el paso de las semanas, el Rincón de Marisol se convirtió en más que un restaurante. Las cenas comunitarias atrajeron a personas de todas las edades, los talleres de cocina fueron un éxito entre los niños y las noches de cuentos se llenaron de risas y recuerdos compartidos. Marisol notó que no solo había salvado su negocio, sino que también había creado algo que daba a la comunidad un sentido de pertenencia. Santiago continuó visitando el restaurante, aunque con menos frecuencia. Un día, mientras tomaba su café habitual, le confesó algo a Marisol. «Sabes, nunca pensé que mi hijo aceptaría ayudarme con esto. Pero cuando le conté lo que hiciste por mí, dijo algo que nunca olvidaré, papá, a veces necesitamos que otros nos recuerden quiénes somos». Marisol sonrió, comprendiendo que su gesto había tocado a más personas de las que jamás imaginó. Aunque no podía cambiar el pasado, sabía que estaba construyendo un futuro mejor, no solo para ella y su hija, sino también para su comunidad. Con el éxito inicial de El Rincón de Marisol, la vida en el barrio comenzó a cambiar. Los eventos comunitarios del restaurante atrajeron no solo a los vecinos habituales, sino también a personas de otras partes de Granada. Cada semana, Marisol veía caras nuevas que llegaban para disfrutar de las cenas compartidas o participar en los talleres de cocina. Poco a poco, el restaurante se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades y orígenes. Entre los clientes habituales, Marisol empezó a notar un patrón, muchos de ellos eran personas mayores que vivían solas. Durante las cenas comunitarias, veía cómo estas personas, que de otro modo habrían comido en soledad, se unían a las mesas largas y conversaban con desconocidos como si fueran amigos de toda la vida. Esto le dio a Marisol una nueva idea, organizar almuerzos semanales dedicados especialmente a los mayores del barrio. Con la ayuda de Pilar y otros voluntarios, Marisol lanzó el proyecto. Los almuerzos fueron un éxito inmediato. Los ancianos no solo disfrutaban de las comidas caseras, sino que también encontraron en el restaurante un lugar donde sentirse valorados y escuchados. Algunos comenzaron a compartir historias de sus vidas, y esas historias, llenas de recuerdos, risas y ocasionalmente lágrimas, se convirtieron en una parte importante de la atmósfera del restaurante. Una tarde, después de uno de estos almuerzos, Santiago se quedó hasta más tarde para ayudar a Marisol a recoger. Mientras limpiaban las mesas, le contó algo que ella no esperaba. ¿Sabes, Marisol? Cuando perdí mi taller, pensé que había perdido todo. Pero aquí he encontrado algo que nunca imaginé, una nueva familia. Marisol dejó de limpiar por un momento y lo miró. Santiago, tú has sido una inspiración para todo esto. Este lugar no sería lo que es sin ti. Santiago sonrió, pero Marisol notó una sombra de melancolía en sus ojos. Tengo algo que debo confesarte, dijo después de una pausa. ¿Qué ocurre?, preguntó Marisol, preocupada. Mi salud no está bien, admitió Santiago con calma. Los años y la vida dura han dejado su marca, y no sé cuánto tiempo más podré seguir visitando este lugar. Las palabras de Santiago golpearon a Marisol como un rayo. Aunque siempre lo había visto como una figura fuerte y resiliente, ahora entendía que el tiempo no perdonaba a nadie. Decidió que debía hacer algo para honrar a Santiago mientras él todavía estuviera allí para verlo. En los días siguientes, Marisol y Pilar comenzaron a planear un evento especial. Decidieron organizar una noche de historias, una velada dedicada a compartir las vivencias de los clientes del restaurante, con Santiago como invitado de honor. Durante las semanas previas, Marisol entrevistó discretamente a Santiago, recopilando detalles sobre su vida, su taller y las figuras de madera que tallaba. Quería asegurarse de que su historia fuera contada de la mejor manera posible. La noche del evento, el restaurante estaba lleno. Las mesas estaban decoradas con velas y flores, y las paredes se adornaron con fotografías y pequeñas figuras de madera hechas por Santiago. Los clientes, jóvenes y mayores, se sentaron juntos mientras Marisol daba la bienvenida con unas palabras emotivas. Esta noche es especial porque celebramos las historias que nos unen, las que nos inspiran y las que nos recuerdan lo que significa ser humanos, comenzó, mirando a Santiago con una sonrisa cálida. Y hoy queremos honrar a alguien que ha tocado las vidas de todos los que estamos aquí. Con la ayuda de Pilar, Marisol contó la historia de Santiago, desde su juventud como carpintero hasta los desafíos que enfrentó en la vida y cómo su bondad y resiliencia habían inspirado el renacimiento del restaurante.
Al final de la presentación, Santiago recibió una ovación de pie. Aunque estaba visiblemente emocionado, mantuvo su humildad característica. Gracias, dijo con voz quebrada. No sé qué he hecho para merecer esto, pero estoy profundamente agradecido. Esa noche, mientras Marisol cerraba el restaurante, se permitió un momento para reflexionar. Aunque la idea de perder a Santiago la llenaba de tristeza, también sabía que había hecho algo importante, le había devuelto a él, y a muchos otros, un sentido de propósito y pertenencia. Después de la noche de historias, la vida en el restaurante tomó un nuevo significado para Marisol. Cada rincón de El Rincón de Marisol parecía estar impregnado de las palabras y recuerdos compartidos durante ese emotivo evento. Las fotografías de los clientes y las figuras talladas por Santiago se convirtieron en parte esencial de la decoración, recordándole a todos que aquel lugar era mucho más que un restaurante. Sin embargo, a pesar de la alegría que le traía ver a su comunidad unida, Marisol no podía ignorar la preocupación por la salud de Santiago. Sus visitas al restaurante se hicieron menos frecuentes, y cuando aparecía, se notaba que su energía ya no era la misma. Aunque siempre intentaba mantener su actitud positiva, Marisol sabía que el tiempo con él era limitado. Un día, mientras servía a los clientes del almuerzo, Marisol recibió una llamada inesperada de Javier, el abogado. Señora Marisol, necesito hablar con usted sobre Santiago. Es importante, dijo con un tono serio. Marisol sintió un nudo en el estómago, pero aceptó reunirse con él esa misma tarde. Cuando llegó a la oficina de Javier, él la recibió con un gesto amable, pero su expresión reflejaba preocupación. Santiago me pidió que le entregara esto, dijo, extendiéndole un sobre. Marisol lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro encontró una carta escrita a mano. Querida Marisol, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo visitarte. Quiero que sepas cuánto significó para mí haber encontrado un lugar como El Rincón de Marisol. No solo me diste comida y calor cuando más lo necesitaba, sino que también me devolviste la fe en las personas. Gracias a ti, pude recordar quién era antes de perderlo todo. En esta carta incluyo algo más que palabras. He pedido a Javier que te ayude a gestionar un pequeño fondo que he dejado para ti. Quiero que lo uses para continuar lo que comenzamos juntos, hacer de tu restaurante un lugar donde la bondad y la comunidad sigan floreciendo. Siempre estaré contigo, de alguna forma. Con cariño, Santiago. Marisol sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras leía las palabras de Santiago. Miró a Javier, quien le explicó que Santiago, con la ayuda de su hijo, había reservado una suma de dinero para que ella pudiera seguir expandiendo su proyecto comunitario. Durante los días siguientes, Marisol trabajó incansablemente para honrar la memoria de Santiago. Decidió utilizar los fondos para organizar nuevas actividades en el restaurante, como clases gratuitas de carpintería para jóvenes, inspiradas en el oficio que Santiago tanto amaba. También colocó una placa en una de las paredes del restaurante, con las palabras, dedicado a Santiago, cuyo espíritu vive en cada rincón de este lugar. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Personas de todo el barrio llegaron para ofrecer su apoyo y compartir sus propias historias sobre cómo el restaurante y Santiago habían impactado sus vidas. Incluso el hijo de Santiago, quien hasta entonces se había mantenido en segundo plano, visitó el restaurante para agradecer a Marisol por todo lo que había hecho por su padre. Una noche, mientras cerraba el restaurante, Marisol se quedó mirando la placa en la pared. Aunque el vacío que dejó Santiago nunca podría llenarse, sabía que había cumplido con su última voluntad, hacer de El Rincón de Marisol un faro de esperanza para todos los que entraban. Tras leer la carta de Santiago, Marisol sintió un nuevo impulso de propósito. La tristeza por la ausencia de su amigo se mezclaba con la determinación de honrar su memoria. Durante días, trabajó incansablemente para organizar las actividades que Santiago habría aprobado, clases gratuitas de carpintería, talleres para niños y noches comunitarias donde las personas podían compartir sus experiencias. Uno de los proyectos más significativos que lanzó fue una iniciativa para enseñar a jóvenes desempleados habilidades prácticas, como carpintería y reparación de muebles. Inspirada por la historia de Santiago, Marisol decidió convertir una pequeña sala del restaurante en un taller. Allí, con herramientas donadas por los vecinos, los jóvenes aprendían los mismos métodos que Santiago había utilizado durante su carrera como carpintero. Mientras el taller florecía, Marisol comenzó a notar un cambio en la comunidad. Personas que antes apenas se conocían ahora trabajaban juntas en proyectos compartidos.
Los jóvenes que asistían a las clases no solo adquirían habilidades, sino que también encontraban un lugar donde sentirse aceptados y valorados. El espíritu de Santiago parecía vivir en cada rincón de El Rincón de Marisol. Un día, mientras organizaba una de las nuevas clases, Marisol recibió una visita inesperada. Era el hijo de Santiago. Aunque había escuchado hablar de él en las conversaciones con Santiago, nunca lo había conocido en persona. «Hola, soy Roberto», dijo, extendiendo la mano. «Quería venir a agradecerte personalmente por lo que hiciste por mi padre». Marisol, sorprendida pero complacida, lo invitó a sentarse. Durante la conversación, Roberto compartió cómo las historias de su padre sobre el restaurante lo habían conmovido profundamente. «Mi padre siempre hablaba de este lugar como su refugio. Decía que aquí volvió a sentirse útil, a sentirse humano». La presencia de Roberto fortaleció el vínculo entre Marisol y el legado de Santiago. Juntos decidieron ampliar el impacto del taller, buscando formas de llegar a más personas necesitadas en la ciudad. Con la ayuda de Roberto, quien tenía experiencia en la gestión de negocios, comenzaron a planificar un programa más estructurado que incluyera becas para jóvenes en situación vulnerable. Los meses pasaron, y el restaurante siguió creciendo, no solo como un negocio, sino como un símbolo de esperanza para la comunidad. La figura del árbol tallado por Santiago, que había sido colocada en un lugar destacado del restaurante, se convirtió en un recordatorio constante del poder de la bondad y el impacto de un simple gesto. En el primer aniversario de la muerte de Santiago, Marisol organizó un evento especial en su memoria. Personas de todas partes de Granada se reunieron para compartir historias sobre cómo el restaurante había cambiado sus vidas. Los jóvenes del taller presentaron proyectos que habían realizado, desde muebles restaurados hasta nuevas creaciones, mostrando con orgullo lo que habían aprendido. Marisol, visiblemente emocionada, dio un discurso al final de la noche. Cuando conocí a Santiago, no sabía que un plato de comida cambiaría tantas vidas, incluida la mía. Hoy quiero agradecerle a él y a todos ustedes por hacer de este lugar algo más grande que nosotros mismos. Santiago nos enseñó que la bondad puede florecer incluso en los momentos más oscuros, y su espíritu siempre estará con nosotros. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Marisol se quedó unos minutos frente a la placa dedicada a Santiago. Las palabras grabadas en ella, «Tu espíritu vive en cada rincón de este lugar», le recordaron todo el camino que había recorrido desde aquel día lluvioso en que lo vio por primera vez bajo el toldo. Aunque sabía que nunca podría llenar el vacío que dejó Santiago, sentía que había cumplido su promesa, hacer de El Rincón de Marisol un lugar donde la bondad y la esperanza siempre tuvieran un hogar. Con el paso del tiempo, El Rincón de Marisol se consolidó como un lugar emblemático en Granada. No era solo un restaurante, era un refugio, un espacio donde las personas encontraban consuelo, apoyo y conexión. Roberto, el hijo de Santiago, se convirtió en un aliado indispensable. Juntos, él y Marisol lograron expandir el alcance del restaurante y su taller comunitario, atrayendo a jóvenes de otros barrios que buscaban una oportunidad para aprender un oficio y construir un futuro mejor. Sin embargo, aunque los días estaban llenos de actividad y logros, Marisol no podía dejar de sentir la ausencia de Santiago. En el segundo aniversario de su muerte, Marisol organizó un evento especial en su memoria. El restaurante estaba lleno de clientes, amigos, jóvenes del taller y voluntarios, todos reunidos para celebrar la vida y el legado de Santiago. Las historias de los jóvenes se convirtieron en el corazón del evento. Uno de ellos, un chico llamado Luis, se levantó para hablar. Con voz firme, contó cómo había llegado al taller sin rumbo ni esperanzas, pero gracias a las clases de carpintería, había aprendido una habilidad que le permitió encontrar trabajo y apoyar a su familia. Todo esto no habría sido posible sin este lugar, y sin Santiago, concluyó, provocando aplausos y lágrimas en los presentes. Cuando llegó el momento de hablar, Marisol se puso de pie frente a la multitud, con las manos temblorosas pero el corazón lleno de gratitud. Hoy no solo estamos recordando a Santiago, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Estamos celebrando la huella que dejó en nuestras vidas. Santiago me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Cuando entró aquí aquel día lluvioso, no tenía idea de que su historia transformaría tantas vidas, incluida la mía. Los aplausos llenaron el restaurante, y Marisol continuó, este lugar no sería lo que es sin él. Su espíritu vive en cada rincón, en cada historia compartida, en cada sonrisa que vemos aquí. Gracias a todos ustedes por ser parte de esto y por ayudarme a mantener vivo su legado. Esa noche, cuando todos se marcharon, Marisol se quedó en el restaurante, rodeada por el silencio.
Caminó hacia la pared donde colgaba la placa en honor a Santiago. Las palabras grabadas en ella, tu espíritu vive en cada rincón de este lugar, le recordaron el impacto que había tenido su amigo. Colocando una mano sobre la figura del árbol tallado por Santiago, Marisol dejó escapar un suspiro profundo. Santiago, susurró, espero que estés viendo esto. Espero que estés orgulloso. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana abierta, acariciando su rostro. Marisol levantó la vista y vio cómo las sombras de las velas danzaban sobre la figura del árbol, como si cobraran vida. Podría haber sido su imaginación, pero para ella fue un recordatorio de que Santiago siempre estaría allí. Aunque la tristeza de su ausencia nunca desaparecería por completo, Marisol sabía que su legado seguiría vivo, en cada plato servido, en cada historia contada y en cada corazón tocado por el rincón de Marisol.